Querida iglesia, les saludo cariñosamente una vez más en este tercer sermón de nuestra serie de Adviento. Queremos participar en nuestro ánimo, en nuestro gozo ya anticipatorio de esta fecha tan querida, tan amada para el mundo cristiano. La expectativa es una celebración especial, por cierto. No tengo ninguna duda de que esta será una Navidad inolvidable, la Navidad del año 2020. Ustedes, me imagino, suponen cuál es la razón de que esta Navidad será inolvidable. En muchos sentidos será una fecha diferente. Sin embargo, es una oportunidad. Para el mundo cristiano es una oportunidad para celebrarla con el corazón lleno de gozo, porque nada hará que nuestro amor por el Señor, nuestra confianza en su soberanía, en su providencia, cambie aquello que nosotros apreciamos de Él como el Rey de Reyes, el Señor de Señores que vino al mundo. Ciertamente será una fecha inolvidable, pero ¿no debiera ser acaso la Navidad inolvidable en lo más profundo de nuestras mentes y corazones, recordando no la Navidad como una fecha de celebración, como ya se ha dicho mucho, de regalos, de saludos especiales, de comida familiar, de celebración, incluso baile, música, sino que una fecha en la que el mundo cristiano verdaderamente se llene de alegría, se llene de gozo, recordando ese momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera razón de nuestra celebración. La pregunta que nos está ocupando en esta serie, poniéndola en boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaba a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Acaso no es una pregunta pertinente en este tiempo de Navidad? Ahora intentaremos responder esta pregunta de una manera especial al hacer en esta serie referencia a la naturaleza del oficio de Cristo. Ya hablamos de el anuncio de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, en tiempos remotos antes de su venida. Hablamos de la manifestación del Hijo de Dios y verdadero hombre. Y en esta oportunidad queremos hacer referencia para identificar a Jesucristo, quien servimos y adoramos, en relación con su oficio. De la misma manera que en la vida cotidiana hacemos una referencia a alguna persona vinculándola con su oficio o profesión. Hablamos del doctor Flores, de la maestra Miriam, del pastor Eduardo, del tata Pedro. Es decir, vinculamos el nombre de la persona al oficio o aquella cualidad distintiva, característica que lo identifica como aquella persona que ejerce un rol, una función que se relaciona con nosotros o con la humanidad. ¿Quién es Jesús? Hoy, como decía, responderemos a esta pregunta señalando el triple oficio de Cristo, mostrándolo a través de la palabra, que está en muchas partes de la Escritura retratado de esta manera, pero hoy vamos a verlo en un texto de la Escritura en particular como profeta, sacerdote y rey, considerando al mismo tiempo cómo se relaciona este oficio con nosotros en cuanto cuerpo de Cristo, no solo como receptores de este ejercicio del oficio triple de Cristo, sino también como llamados, así como lo veremos hacia el final, a ejercer el mismo oficio como sus discípulos, como el cuerpo de Cristo y representantes del Señor en el mundo hasta su segunda venida. Para meditar entonces en nuestro tema de hoy, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Si ya la encontró, abra su Biblia, o si la buscó ahí en su equipo celular, manténgala encendida durante toda la predicación. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios eterno, hemos abierto tu palabra, Señor, directamente de las páginas de las Sagradas Escrituras y pedimos también, Señor, que ahora tú dispongas mente y corazón de cada uno de nosotros, oyentes hoy de tu palabra, para que ella siga cumpliendo el mismo propósito que tuvo cuando fue originalmente escrita. Que el mismo propósito, la misma intención de tu Espíritu, Señor, al alcanzar a esos creyentes del primer siglo, siga cumpliéndose hoy en nuestro tiempo, con nuestro contexto, porque tu palabra es la misma, Señor, y la palabra tuya permanece para siempre. Y su mensaje creemos, Señor, que es tan importante antes como lo es hoy para nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos guíes a toda mejor comprensión, que me libres de todo error, para que podamos recoger de tu palabra, Señor, todo tu propósito, todo lo que tú quieres para nuestra vida, haciendo ella en nosotros tu mejor obra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comentar muy brevemente un poco acerca del contexto en el que este libro fue escrito. Una particularidad de la carta a los hebreos, como ustedes probablemente saben, no conocemos su autor, hay muchas teorías respecto de quién escribió, pero además de no presentarse, él tampoco aborda esta carta, siendo una carta, no la aborda con los protocolos habituales de una carta, los saludos, la presentación, sino que va directo al grano y hace ahora una especie de sinopsis de lo que será expuesto más adelante en forma detallada. Establece de una manera muy clara los principios, la convicción que él posee y que todos nosotros debemos poseer respecto de quién es Jesús, qué hizo y qué continuará haciendo por nosotros hasta el regreso de él al fin de los tiempos. Y al hacer esta introducción a su carta, de paso, de una manera muy interesante, señala el triple oficio de Cristo, mostrándolo entonces como profeta, como sacerdote y como rey. La carta está destinada a judíos, muy posiblemente de ahí el nombre a los hebreos, que están en la diáspora, probablemente viviendo en Italia. Ellos están en ese contexto expuestos a sufrir persecución por causa de su fe en Cristo, y por lo mismo en esta carta el autor los anima a permanecer en la fe de Jesucristo en medio de las circunstancias que les son adversas. No él les alienta más bien a evitar caer en el abandono de la fe, a caer en la apostasía, a defraudar al Señor que les redimió y, por supuesto, evitar caer en la incredulidad. ¿No es acaso un contexto semejante al que muchos de nosotros vivimos en este tiempo, creyentes en Jesucristo, en muchos lugares del mundo experimentando persecución, oposición y, por cierto, también en este tiempo una prueba que, con distintos grados de intensidad, afecta al mundo en general y al mundo cristiano en particular? Tiene esta carta el estilo de un sermón, porque el mismo autor lo describe como una exhortación. Esto lo encontramos en el capítulo 13. Y por lo tanto, frecuentemente demanda de sus lectores una respuesta que está expresada en forma de una acción, una respuesta a lo que Jesucristo es y hace por nosotros, y por tanto a qué nos corresponde hacer a nosotros en respuesta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos anima a ser valientes en medio de las pruebas, a tener coraje, a tener osadía para seguir cumpliendo la función de la iglesia, aún en medio de tiempos difíciles. Así que nuestro propósito es seguir siendo edificados como iglesia en este grandioso conocimiento de Cristo, como decíamos el domingo pasado, pero no solo para saber quién Él es, que ya es mucho, es muy importante tener el conocimiento de quién es Jesucristo, sino para obedecerle como la voz de Dios, para amarle como el autor de nuestra salvación y para honrarle
como Rey soberano sobre nuestras vidas y presentarle así debidamente a todo el que pida razón de nuestra fe, tal como el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, hacer apología ante todo el que demande razón de nuestra fe. Así que por nosotros hoy día, porque no está el Señor Jesucristo caminando por Galilea, haciendo milagros, haciendo señales, enseñando en el templo, para que la gente se forme una opinión acerca de quién Él es. Hoy la gente conocerá quién es Jesús a través de tu mensaje, a través de nuestro mensaje, a través del testimonio de la iglesia. Así que hoy queremos hablar de estos tres oficios superlativos de Cristo. Quise ponerle un adjetivo, no solamente este triple oficio de Cristo, sino que entender que es un triple oficio superlativo. Y quisiera incluso añadir la palabra exclusivo de Cristo. Pero no quiero contradecirme con el final del sermón. Así que vamos a comenzar a hablar hoy día acerca de estos tres oficios superlativos de Cristo. Y lo primero que vemos en nuestro texto es que el primer oficio superlativo de Cristo es el ser el profeta definitivo. No solo profeta, es el profeta definitivo. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. El énfasis en este texto está puesto en el mensaje, aun cuando comienza diciendo Dios, hablando acerca de la divinidad, pero el énfasis está puesto en el mensaje del Padre, en el mensaje de Dios, un mensaje que fue entregado de parte de Dios, porque este es el punto principal acá. Dios ha hablado. Dios nunca se ha quedado sin mensaje para el hombre, nunca ha estado ausente como un Dios distante, impersonal, que no se preocupa por sus criaturas. Nunca fue, en otras palabras, el Dios de los deístas, que definen ellos a Dios como ese Dios impersonal, una fuerza lejana e indiferente, completamente ajeno a las necesidades de los hombres, sino que Dios siempre está presente, desde el principio, caminando con ellos y comunicando su palabra a quienes creó de una manera intencional para relacionarse con Él. Dios ha hablado, comienza diciendo el autor de esta carta, y lo ha hecho en el pasado muchas veces y de muchas maneras a los que llama los padres, los patriarcas, el pueblo de la antigüedad. En estos postreros días, es decir, en toda esta dispensación que va desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, el tiempo en el que hoy vivimos y que la palabra llama los últimos tiempos, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Gustándome mucho el castellano, y no me iba mal en el colegio en castellano, nunca tuve facilidad para retener las teorías de la gramática, del lenguaje, en cuanto a sus modos, tiempos verbales, las conjugaciones y cosas así. Las cosas más básicas las recuerdo. Así que recurrí a mi amado pastor Manuel Hernández, que probablemente usted sepa, si no lo sabe ahora, es profesor de castellano, y le pregunté en qué modo estaba escrita esta frase, nos ha hablado por el Hijo. Y él me respondió muy gentilmente que está en el modo indicativo pretérito perfecto compuesto. Lo retuvo porque le voy a preguntar después. Modo indicativo pretérito perfecto compuesto. Yo sinceramente no creo que sea capaz de retenerlo, ni tampoco explicarlo debidamente, pero lo que esta manera de decir esta frase, que está en pasado y que tienen prácticamente todas las traducciones que consulté, y consulté varias traducciones, incluso un texto textual, significa que a partir de Cristo, la revelación de Dios a los hombres por medio de palabras, es decir, Dios nos ha hablado,
es definitivamente solo por la palabra que Cristo entregó. Y el alcance de esto, aunque está en una forma de pasado, tiene un efecto vigente en el tiempo. Es decir, comenzó con Cristo, pero continúa actuando en el presente de manera continua, sin interrupción. La diferencia entre el modo indicativo pretérito perfecto compuesto con otras formas gramaticales del tiempo pasado quedan graficadas en el ejemplo que el pastor Manuel me puso. Él dice, por ejemplo, mi batería se agotó. Esto significa que en algún momento en el pasado, nada dice de la condición actual, la batería de mi equipo, por ejemplo, se agotó, se murió. Otra forma, mi batería se había agotado, que explica una situación puntual asociada a un momento de mi historia pasada. Pero si yo digo, mi batería se ha agotado, explica algo que ya ocurrió, pero que se mantiene hasta el presente, no ha cambiado. Esa es la condición que inició en el pasado y se mantiene en la actualidad. No hay un cambio en esa condición. Y esto no es menor, porque lo que está diciendo el autor a los hebreos es que si Dios habló muchas veces, preste atención a eso, muchas veces, y en muchas maneras en el pasado, a través de los profetas, es decir, sueños, revelaciones, teofanías, muchas formas, y a través del largo tiempo por muchos profetas. Pero eso cesó, eso ya no más. Hoy Dios habla y continúa hablando, pero a partir del ministerio profético de Cristo y solo a través de la palabra de Cristo. El registro de lo que Dios nos ha hablado no es oral, no es la tradición, es escrito. Y a eso ni se quita ni se añade. Cuando algunos dicen, Dios me habló, es una expresión peligrosa. Tenga cuidado con esas personas que se paran delante de la congregación y dicen, hermanos, Dios me habló. Y eso está lamentablemente en muchos de algunos de los predicadores de nuestro tiempo, que puedo decir con toda certeza son falsos maestros, falsos profetas e incluso falsos cristos, que están ejerciendo hoy su perniciosa influencia entre creyentes que por lo menos son o pecan de ingenuidad al creer que Dios le está hablando por la boca de ese hombre una nueva palabra, una nueva revelación. No hay nueva profecía, no hay nuevas revelaciones. El don de profecía al que alude la palabra en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, es el don dado a los creyentes en este tiempo para abrir la palabra de Cristo y traer a los oyentes de nuestro tiempo su mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios, exhortándolos a oír la voz de Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el don de profecía. Abrir las escrituras, lo mismo que hacía el profeta en la antigüedad, traer la palabra de Dios y ponerla en el oído del pueblo. El Nuevo Testamento es palabra de Dios, pero sin dejar de ser al mismo tiempo exposición, explicación y sobre todo aplicación de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, toda la palabra de Cristo recogida por sus discípulos no es solo la voz de Cristo en el Nuevo Testamento, sino que es toda la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Cristo. La autoridad de Jesucristo como profeta no admite duda, dando él mismo a su palabra la autoridad divina. Mateo 28:20 registra para nosotros la Gran Comisión. Y sobre la Gran Comisión se ha dicho que una de las grandes omisiones del mundo cristiano respecto de la Gran Comisión es no enfatizar debidamente el mandato de Cristo de enseñarles a los nuevos discípulos, a esos que son por el bautismo agregados a la iglesia, a que obedezcan todos los mandamientos, todas las enseñanzas que Él les ha dejado, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y esto no aplica entonces solo a las enseñanzas directas a los apóstoles, sino a toda la palabra, porque Él les abrió las escrituras, mostrándole en ellas, es decir, en todo el Antiguo Testamento, cada una de las enseñanzas que respecto de Él esta palabra entregaba. Wayne Grudem dice que si bien el Nuevo Testamento
no dice explícitamente, no habla explícitamente de Jesús como siendo el profeta de Dios, esto es básicamente porque enfatiza más lo que de él dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús no fue simplemente un mensajero, no es apenas el portador de la revelación de Dios, sino Él mismo es la revelación. Él es la fuente de toda palabra de Dios. Solo Él pudo decirle a sus discípulos, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él es el verbo, es la palabra autorizada, porque es la voz de Dios. Cuando hablamos a otros la palabra de Cristo, es como si estuviésemos presentándole a Él mismo. Por esto es que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Por eso es que la palabra de Cristo es capaz de suscitar fe en los corazones de los hombres, como dice Romanos 10:17. Por esto es que vidas hoy son impactadas y transformadas por la palabra de Cristo. No es meramente un mensaje de parte de Dios, es Dios tocando corazones, cambiando vidas, abriendo el entendimiento y dando vida eterna. Presta atención entonces, oyente, con mucho cuidado a los que pretenden en este tiempo traer nuevas revelaciones de Dios. Desde que Cristo dio su palabra a la iglesia y por toda esta dispensación hasta que Él regrese en gloria, la palabra de Dios nos es dada solo por medio de la palabra de Cristo, registrada en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque Él es el profeta definitivo. ¿Quieres ser un fiel exponente del mensaje de Cristo? Escudriña la palabra. Cumple en tu vida su enseñanza para que tu vida sea un testimonio de la obra de la palabra de Cristo. Y guía a otros a su lectura, a su comprensión y a una experiencia personal con la palabra de Cristo. Porque el Señor dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y nos dio su Espíritu para hablar en su nombre. Así que Él es el profeta de Dios, pero es el profeta definitivo. No hay nueva profecía, no hay nuevos profetas. Cristo es el último profeta de las Sagradas Escrituras. Y todos nosotros lo que hacemos es transmitir con la mayor fidelidad posible su palabra y su mensaje. Dios me libre de caer en errores al entregar su palabra. Pero según el autor a los Hebreos, Cristo no solo es el profeta definitivo, sino también lo presenta como el sacerdote exclusivo. Versículo 3, la primera parte. Él es el sacerdote exclusivo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares celestes. Quiero destacar entonces en este texto las palabras habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El texto que hoy estudiamos sigue hablando de quién es Jesús el Señor y contrasta ahora la grandeza de Cristo, llevándonos a considerar que Él no es meramente un hijo, nada de eso, es el Hijo. Es Dios en persona, el único Hijo de Dios, igual al Padre en sustancia, en esencia, el heredero por derecho propio, el autor de todo el universo. No es meramente un reflejo del Padre. La luna brilla durante las noches despejadas, no con luz propia. La luna es meramente un espejo que refleja la luz del sol para nosotros. Pero la expresión acá cuando dice el resplandor de su gloria e imagen de su sustancia, no fue meramente, como dice Juan Calvino, para demostrar qué clase de semejanza tiene el Padre con el Hijo, sino para edificar nuestra fe y enseñarnos que Dios únicamente se ha manifestado a nuestros ojos en la persona de Cristo. Pues el resplandor de Dios es tan intenso que deslumbra nuestros ojos a menos que nos ilumine por medio de Cristo. Somos ciegos a la luz divina hasta que por Cristo la luz de Dios
fulgura en nosotros. El Señor del universo, el mismo que sustenta todo con la palabra de su poder, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. ¿Para qué hizo aquello? Para ser nuestro exclusivo sumo sacerdote. ¿Dónde dice eso? Véalo una vez más ahí en su texto. Habiendo Él, Cristo, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto alude directamente al sacerdocio del Antiguo Testamento, al sacerdocio establecido desde Moisés en adelante. De acuerdo a la ley de Moisés, lo que debía hacer el sumo sacerdote, oficiando el sacrificio, señalaba este acto como necesario para expiar los pecados de todo el pueblo, cosa que hacía una vez al año, llevando la sangre de un animal sacrificado fuera del templo, llevándolo al lugar santísimo, donde rociaba la tapa del arca, que era el propiciatorio, para que Dios fuese propicio al pueblo, perdonando todos sus pecados. ¿Cómo ocurría esto? El día de la expiación, que era la fiesta más solemne de todas las celebraciones de Israel, de acuerdo con la ley de Moisés, el día 10º del 7º mes era el único día en que el sumo sacerdote se vestía de ropas especiales, purificaba primero su propia persona, sacrificando para aquello, y entonces solamente podía entrar, solo él, al lugar santísimo. Llevaba en una mano un incensario de oro, con brasas tomadas del altar del sacrificio afuera, y una vasija con incienso. Entraba al lugar santísimo, ponía de este incienso en las brasas encendidas, de tal manera que el lugar se llenaba de humo, que era una manera de cubrir su propia persona, ¿no? Esconder su humanidad de la presencia de Dios. Y luego, con su dedo untado en la sangre de ese becerro que había sido sacrificado para la expiación, rociaba 7 veces el propiciatorio para purificación del santuario y expiación de sus propios pecados como sacerdote. Luego salía, se echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y con la sangre de ese macho cabrío se repetía la misma ceremonia al interior en el lugar santísimo, es decir, untaba su dedo en esa sangre y ahora rociaba por los pecados de todo el pueblo. Un animal sacrificado, su sangre era para la expiación. Y sobre la cabeza del segundo animal, se ungía de alguna manera a ese animal poniendo las manos del sacerdote y luego se le sacaba de la ciudad y se le llevaba a un lugar desierto para que se perdiera allá. Y era una forma entonces de gráficamente sacar del pueblo los pecados de la nación. Por eso el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dice de Jesús: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el autor a los Hebreos dice un poco más adelante en esta misma carta, capítulo 9, versículo 11 y en adelante, dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa esto? Que si bien este sacrificio era una alternativa en la antigüedad, su efecto era parcial, era efímero, no era duradero. Solo la sangre de Cristo quita los pecados y lo hace una vez y para siempre. Él no solo entró una vez al lugar santísimo, sino que permanece en él, donde continúa intercediendo por nosotros y desde donde un día volverá para llevarnos con él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la iglesia cristiana, al menos hablo de la iglesia cristiana protestante, evangélica, no tiene sacerdotes? Tenemos pastores, algunos
ponen obispos, pero no tenemos sacerdotes. ¿Reparaste alguna vez en que en el Nuevo Testamento, desde Cristo en adelante, no menciona sacerdotes en la iglesia primitiva? Tim Keller, en su libro El Dios Pródigo, y otros libros también cuentan esta misma relación, hacen este mismo relato, ¿no? Él imagina el diálogo entre un pagano del tiempo de la iglesia primitiva con un cristiano de ese tiempo. Y él dice, los vecinos le preguntarían a los primeros cristianos, ¿dónde está tu templo? Los cristianos respondían que no tenían templo. ¿Cómo puede ser?, respondían ellos. ¿Y dónde ofician sus sacerdotes? Los cristianos respondían que no tenían sacerdotes. Pero balbuceaban sus interlocutores, ¿dónde están los sacrificios para complacer a sus dioses? ¿Quién sacrifica en su nombre? Los cristianos respondían que ellos ya no hacían sacrificios. Jesús era el templo para acabar con todos los templos, y el sacerdote para acabar con todos los sacerdotes, y el sacrificio para acabar con todos los sacrificios. Y añade Tim Keller, por eso los romanos llamaron a los primeros cristianos de ateos, porque lo que ellos decían sobre la realidad espiritual era único y no podía clasificarse con ninguna otra religión de su tiempo. Ellos no eran otra religión, ellos eran antirreligión. Lo realmente grandioso no es que solo Jesús ofició de una manera definitiva, permaneciendo hasta el fin como nuestro único y fiel sumo sacerdote, sino que Él mismo fuese el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación, como dice Apocalipsis capítulo 5. Y no solo eso, sino que como nuestro sumo sacerdote nos presenta continuamente delante de Dios. Estoy proyectando ahí los textos bíblicos, no los vamos a leer, pero esos pasajes dicen cómo el Señor, Él nos presenta continuamente delante de Dios, cómo nuestro sumo sacerdote ora permanentemente por nosotros, cómo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Orar en el nombre de Cristo, cosa que hacemos regularmente. Cada vez que un creyente ora, termina su oración diciendo en el nombre de Cristo. Lo que está haciendo al orar de esa manera es evocar esta certeza, es renovar nuestra confianza y glorificar a Cristo en nuestra oración. Por medio de Cristo tenemos libre acceso al Padre y al trono celestial. Cada uno de nosotros tiene ese privilegio y tiene ese derecho ganado por medio de Cristo. Tú no necesitas a otro que interceda en tu lugar, ni de santos, ni de vírgenes, ni de sacerdotes, porque Él es el exclusivo sacerdote para nosotros, para cada uno de los creyentes. Pero el Señor no solo es el profeta definitivo, y no solo es el sacerdote exclusivo, sino que el texto que hoy estudiamos nos dice y lo presenta como lo que es el Rey absoluto. Capítulo 1, versículo 3, la segunda parte. Y él dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo, después de expiar, siendo Él mismo el sacrificio, subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tanto las profecías del Antiguo Testamento como muchos pasajes del Nuevo Testamento muestran la soberanía y la autoridad como Rey del Señor Jesucristo. El autor a los Hebreos se limita acá en esta breve frase a señalar su lugar actual en el trono de Dios, en los cielos, en las alturas, añadiendo en el verso 4 que su lugar es muy superior al de los ángeles, pues su nombre es el único. Como dice otro pasaje en la carta de Pablo a Filipenses, el único nombre ante el cual toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Rey de todo el universo. La expresión se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
requiere para nosotros quizás una breve explicación, porque una lectura superficial podría levantar dudas acerca de la inferencia de su reinado. ¿No dice que se sentó solo a la derecha del trono? ¿No está su majestad, Dios, en el trono supremo en los cielos? ¿Cómo decimos que Él reina? Ayudado por algunos de los grandes teólogos de nuestro tiempo y de todos los tiempos, consideremos algunos de estos argumentos. Primero, habiendo cumplido su propósito, es decir, la plenitud de su misión, fue el Señor Jesucristo recibido en la gloria, tal como Él oraba en su oración sacerdotal ahí en el capítulo 17 de Juan. Él decía: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Ya no más en sujeción, ya no más en obediencia por causa del plan de salvación. Él retoma el poder de reinado que siempre tuvo en la gloria antes que el mundo fuese. En segundo lugar, su ascensión al trono implica, además, que no fue un triunfo transitorio, temporal, sino que uno completo y definitivo. El mismo que Hebreos dice es la razón de nuestra esperanza, la cual tenemos como una firme ancla del alma en los cielos. Esta figura a mí me encanta. Este texto es uno de mis textos favoritos, ahí en el capítulo 6 del libro a los Hebreos. Porque un ancla normalmente es puesta en el fondo del mar. Pero aquí el autor a los Hebreos pone esta ancla arriba, en los cielos. Y la tenemos, dice, como una firme ancla del alma. Y esa es la razón de nuestra esperanza. Lo que significa que no importa cuán turbulentas sean las aguas en nuestro tiempo, no importa cuán difíciles sean tus circunstancias, no importa cuán agitada esté tu nave, el ancla está firme en los cielos porque nuestra ancla es Jesucristo. Él está ahora y en el lugar santísimo, reinando. Todo está bajo su poder, todo está bajo su control. Y un día Él regresará en su debido tiempo para llevarnos con Él a reinar en la eternidad en su presencia. También la diestra de su majestad no debe entenderse limitando a la autoridad de Cristo. Pues Dios, dice Calvino, no tiene lado derecho ni lado izquierdo, sino que significa que el reino fue entregado a Él por el Padre. El cetro de autoridad fue puesto en la mano de Cristo y la autoridad absoluta le fue dada, tal como el Señor les dijo a sus discípulos al dar la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo es la cabeza de la iglesia, reinando por los siglos de los siglos, reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, y continúa haciéndolo en este tiempo hasta el día en que toda rodilla se doble delante de Él y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto significa el texto, pero me gustaría preguntarles qué implicaciones tiene para nosotros saber hoy que Jesús es el Rey absoluto. Tiene, querida iglesia, grandes implicaciones, porque si tú entiendes qué significa que el Señor Jesucristo sea el Señor y no solo tu Salvador, estaremos comprendiendo lo que significa realmente el señorío de Cristo. Si Cristo es tu Salvador, pero no lo admites como tu Salvador, te estás quedando corto. Jeff Bridge, en su libro Pecados Respetables, hace una pregunta muy interesante. Él dice: ¿quién es un impío? ¿No? Y un impío, enseña él, no es necesariamente un incrédulo. Un impío puede ser uno que va todos los domingos a la iglesia, que cada mañana al levantarse hace una breve oración, lo mismo antes de dormir, que lee y conoce su Biblia, pero esa misma persona vive cada día de su vida como si Dios no existiese. Él sale, va a su trabajo, va al mundo, a la ciudad, y ahí se olvida de Dios. Dios no existe. Él es un impío. Nuestra relación con Cristo como Rey implica, en cambio,
reconocer su señorío sobre cada una de las áreas de nuestra vida, no solo en la esfera de lo religioso, no solo en lo espiritual, ni en nuestra vida como miembros de una comunidad de fe, sino en todo ámbito de nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestra sexualidad, en nuestras finanzas, nuestros bienes, en realidad todo lo que llamamos nuestro, en realidad no es nuestro, sino que le pertenece a Cristo. Y nosotros mismos le pertenecemos a Cristo. Como dice un antiguo himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. El Catecismo de Heidelberg, en su primera pregunta, nos desafía con lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y siempre he pensado que la respuesta debiéramos aprenderla de memoria. De memoria. Pero quedémonos con la primera parte de esta respuesta. La respuesta dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. No me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, porque eso lleva implícito que Él no solo es mi Salvador, sino que es mi Rey, mi dueño, el Señor de mi vida. Al terminar, quisiera que pensáramos en dos cosas. Primero, en las implicaciones que tiene esto del triple oficio de Cristo en nuestra relación con Él. Y en segundo lugar, en el hecho de que Cristo, como cabeza de la Iglesia, sigue ejerciendo su oficio en el mundo a través nuestro, a través de su Iglesia. En cuanto a lo primero, nuestra relación con Él, visualizo al menos las siguientes implicaciones. Si Él es el profeta definitivo, entonces debes oír su palabra. Y si oyes su palabra, debes creer de todo corazón lo que ella dice. Sus promesas, su enseñanza, sus mandamientos son para ti. Si Él es el profeta definitivo, debes oír su palabra y creer de todo corazón lo que ella dice. Si Él es el profeta exclusivo, debes confiar solo en Él y agradecer a Dios todos los días porque Jesucristo es tu mediador, porque Él está ahí en los cielos intercediendo por ti, porque Él hablará por ti al Padre cuando llegue la hora de comparecer ante el trono de Dios. Si Él es el Rey absoluto, entonces debes obedecerlo, dar a Él la gloria cada día y la honra que Él merece como Rey. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, como su iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos llamados desde ya a ser como Cristo en cada uno de estos papeles, aunque siempre de una manera subordinada, por cierto. Solo Él es el profeta, el sacerdote y el rey, ya lo dijimos. Pero como profetas de Dios, cada uno de nosotros es la voz de Cristo anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación llegando a un mundo pecador. Somos y debemos seguir siendo portadores de la palabra de Cristo, llamando al arrepentimiento, señalando a Cristo como el único camino, verdad y vida, sembrando la semilla del Evangelio, cuál es la palabra de Cristo y no otra palabra. Como sus sacerdotes, somos sacerdotes, no me estoy contradiciendo. Al comienzo dije que Cristo es sacerdote exclusivo, ¿no? Pero en su primera carta, el apóstol Pedro dice que, y relata a la iglesia como real sacerdocio, porque ustedes son real sacerdocio. Eso apunta al sacerdocio universal de los creyentes. Solo Cristo Él es intercesor divino. Solo Él es el camino. Ya no hay más sacrificio por el pecado que Él cumplió una vez y para siempre. Pero una de las acepciones de la palabra sacerdote que me gusta mucho es constructor de puentes. Un sacerdote es un constructor de puentes. Y es en ese sentido que ejercemos un sacerdocio real, siendo puentes para el Evangelio entre Cristo y el hombre que está muerto espiritualmente. Y esa es tarea permanente, definitiva y constante de la Iglesia y de ti como creyente.
Y finalmente, somos reyes. En un sentido espiritual, cada creyente ya reina con Cristo, compartiendo su autoridad sobre el mundo. Por cierto que esta autoridad es limitada y siempre subordinada a Cristo, pero dice el Señor en su palabra que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo cual, hasta las potestades malignas de este siglo se sujetan a los creyentes. Y cuando Cristo regrese por su iglesia, y esto es un verdadero misterio, pero está ahí en la palabra de Cristo, dice el Señor que participaremos del gobierno del universo, sentados en el trono con Cristo. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y añade, porque reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. E incluso añade algo extraordinario, incomprensible para nosotros en nuestro tiempo tal vez. Juzgaremos al mundo y a los ángeles. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Así que Él es nuestro Señor, Él es el Señor Jesucristo. Nos relacionamos con Él y al mismo tiempo aprendemos de Él, de su triple oficio, de profeta, sacerdote y rey. Al Señor Jesucristo, nuestro único y definitivo profeta, nuestro único y exclusivo sacerdote y nuestro único y absoluto rey, sea toda gloria y honra en la iglesia hoy y por la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Les invito a tener un momento de oración. Amado Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la bendición que hoy tenemos de escuchar tu voz continúe obrando en cada uno de nosotros permanentemente. Ayúdanos a retenerla. Ayúdanos a recordarla. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que en este tiempo, Señor, en que el mundo se vuelve cada día más indiferente a ti, la iglesia siga levantando la voz de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio, para que todo aquel que aún no te conoce, Señor, pueda entregar su vida a Cristo y ser alcanzado por tu gracia y tu misericordia. Sabemos que es tu palabra la que toca vidas, la que transforma corazones. Por eso, Señor, danos fidelidad para ser portadores del mensaje del Evangelio. Y perdónanos, Señor, si como iglesia o como creyentes hemos fallado en esta gran comisión. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.